Bueno, pues Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo aquí en nuestros Wealth Talks de Credit Core Capital. Está inaugurándolo, es nuestra primera conversación de este tipo. Qué honor. Y la verdad es que pensando en con quién abrir estos espacios, dijimos, ¿quién mejor que Rodrigo? Que además recientemente, digamos, fuera de toda esa trayectoria que ha tenido, siempre acompañando y asesorando familias precisamente en este reto de administrar portafolios. Tiene además hoy por hoy una publicación que nos ha encantado. Aquí desde Credit Core Capital somos fanáticos de ese libro y la verdad encantados de estar promoviéndolo al interior. Muchas gracias. Rodrigo, bueno, entremos en materia. Parte de lo que queríamos conversar era conocer más de cerca el tipo de retos que enfrentan las familias que mutuamente de alguna manera estamos todo el tiempo acompañando. Y tal vez uno de los temas más recurrentes tiene que ver con la sucesión. Siempre es un tema, no hay conversación con un cliente digamos, que esté en etapa ya de entregar su operación a la siguiente generación que no surja. O incluso de la generación que viene atrás, empujando a esos patriarcas o a esas no sé cómo se dirá la palabra, digamos, matriarcas, yo creo que sí, debe estar bien dicho, ¿no? El patriarca y la matriarca. Patriarca y la matriarca, el cómo empujarlos en algún momento dado para que cedan la batuta en la familia. Y quisiera, entre las miles de anécdotas y consejos que usted da todos los días a las familias que acompaña, ¿cuáles serían por usted como los 3 tips más importantes para que una sucesión salga bien? Pues mire, aprovechando, digamos, la calidez de esta charla, yo le contaría una anécdota incluso personal que yo no viví, pero que siento muy cerca y de hecho está en el libro. Mi abuelo Santiago Vila se murió a los 49 años, con 8 hijos, con una casa recién hecha y habiendo fundado una aerolínea y lleno de negocios y lleno de proyectos. Cuando él se levanta esa mañana, no tenía planeado morirse. Y se muere a los 49 años de un infarto, dejando una esposa y 8 hijos. Entonces, digamos que estas historias, digamos, como tan chocantes, de las cuales la gente no habla, todos nos creemos inmortales, nos deben es generar confianza para saber que estamos en este mundo, digamos, hoy sí, mañana no. Esto no es un tema de edad, de longevidad, de estar listos, de vivir con seguridad, de tener una salud de acero, sino es un tema de que ese hecho cierto, digamos, del fin de una era, del fin de un legado, del fin de un mandato, del fin de un ejercicio en la cima de la organización, pues no es para siempre. Entonces todo eso requiere un acto de grandeza, y ese acto de grandeza, y ese primer consejo que yo le daría a la gente, es ponerse en modo de planear. Es planear, es vivir en ejercicios permanentes de planear. Si uno en la empresa hace planeación quinquenal, semestral, bimestral, mensual, semanal, ¿por qué no lo hace al nivel de la familia y del patrimonio familiar? Ese es el primer consejo. El segundo es tomar conciencia de todos esos hechos con gran madurez, porque como son hechos y situaciones que nos duele de pronto pensar en ellas, un traspiés de salud, en el libro está todo, en el libro está el secuestro, en el libro están los quebrantos de salud, del conflicto familiar, todos esos eventos hay que saber que pueden llegar, pero que si llegan y uno está bien preparado y ha planeado, los puede enfrentar mejor. Y lo tercero que yo le diría a la gente es un consejo que yo siempre he promulgado, y es cumplir unos parámetros y unos principios básicos muy sencillos que son rigor, disciplina y orden. Rigor, disciplina y orden. Yo creo que cualquier familia que se mueve bajo esos 3 mandatos de ser rigurosa, de ser disciplinada, de ser ordenada, yo creo que en el ámbito de la planeación y la preparación de una sucesión puede ser mucho más exitosa. Interesante. Rodrigo, ahora que usted menciona a su abuelo, Santiago Vila, ¿no es el nombre del aeropuerto? Claro, Santiago Vila Escobar fue un pionero de la aviación en Colombia. Ah, no diga. Y él, digamos que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, él dice, oiga, todos esos DC-3 que volaron alrededor del mundo, el puente aéreo de Berlín, esos deben quedar ahorita aterrizados en algún lado. Entonces él se va a Atlanta, se compra 3 con unos amigos, esos sí sacaron de donde no tenían plata y compraron otros 3. Los desarman, dejan una parte allá, en los 3 que compraron que estaban en condiciones de volar, meten los repuestos, llegan acá a Colombia, fundan una sociedad aeronáutica del Tolima que se llama Saeta, venden acciones en la Plaza de Girardot al público, es una compañía que digamos emite títulos,
se quiebran, obviamente les va pésimo al final, pero hacen un gran ejercicio y montan aeropuertos en terrenos privados en Ibagué, en Mariquita y en Flandes, Tolima. Entonces, ese aeropuerto felizmente pues fue nombrado en honor a mi abuelo como el aeropuerto Santiago Vila Escobar de la ciudad de Flandes, y es un aeropuerto maravilloso que está llamado a ser el aeropuerto alterno de Bogotá algún día, y de hecho años atrás luchamos porque querían cambiarle el nombre, y yo sí creo que mi abuelo, más allá de un homenaje, pues se merece tener ese homenaje en su honor, Claro que sí. porque pues sí le aportó bastante a la aviación. Las cosas que uno se entera en Sí, estas señor. conversaciones. Eh, Rodrigo, yo tengo una contrapregunta con respecto a esos tips, porque suenan muy válidos, pero ¿cómo un patriarca, una matriarca o la siguiente generación puede romper el hielo para estas conversaciones? Yo creo que es un reto grande, ¿no? Y usualmente, digamos, de su experiencia, ¿qué tipo de espacios se facilitan para eso? Pues mire, Juan Pablo, digamos, el consejo principal que yo le daría, digamos, a los espacios, cómo armar esos espacios, cómo acondicionar esos espacios, es arrancar lo antes posible. Y eso es un consejo para las generaciones nuevas, para los que hoy en día son primera generación de unas generaciones muy fructíferas a venir, y es una total apertura en los temas patrimoniales, de negocio y familiares con los hijos desde las más tempranas edades. Es enseñarles el valor del dinero, es darles formación en temas económicos, es incluirlos en las charlas familiares, es incluirlos en las decisiones. A usted y a mí nos debe haber tocado unos padres muy herméticos en cuanto a temas patrimoniales. De pronto, cuando la situación estaba mal, no la escondían, uno sí veía tensión en la pareja. Cuando había época de vacas gordas, pues uno veía que lo llevaban de vacaciones. Cuando había épocas de vacas flacas, las vacaciones eran locales. Y uno vivía, pero sin saber exactamente qué estaba pasando en la casa de uno. Yo creo que hay cierto nivel de información y de transparencia en la información que debe permear de generación en generación para que las generaciones que ven, que están abajo, sepan qué les espera, qué tienen, de qué son propietarios. A mí me choca muchísimo cuando el muchachito del colegio Fresa, como dicen en México, o Gomelo acá en Colombia, habla de mi finca, mis carros, mi club. Uno tiene que decirle a esos muchachitos, no, ese lenguaje es incorrecto. Hable de que eso es de su familia, eso es algo de lo cual usted beneficia. Usted todavía no es dueño de nada. Usted será dueño de eso el día de mañana, pero usted está haciendo escuela para prepararse a ser dueño de eso. Entonces, ese lenguaje inclusivo, esas conversaciones deben comenzar lo antes posible. No dejar eso para cuando ya el patriarca está en sus últimos años y está enfermo y está nervioso por el tema impositivo de sucesión, los costos de un proceso de eso ya es muy tarde. Yo creo que ahí se pierde el año. Interesante, creo que incluso mi pregunta iba sesgada, porque yo hablaba precisamente de romper el hielo, como si fuera algo de lo que no se puede hablar, pero me gusta mucho la aproximación suya de, oye, esto debe ser natural en la vida del patrimonio familiar. Correcto. A tal edad deben involucrar o deberíamos involucrar a la siguiente generación o las siguientes generaciones y así el día, digamos, que no esté el patriarca, casi que es una sucesión natural. Que fluye, y donde además la gente está preparada, ¿no? Porque gran parte del problema, me imagino, o nos pasa a nosotros, es que muchas veces la siguiente generación no está preparada. De acuerdo. Y ahí va mi pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver precisamente con la siguiente generación, los next gen, como ahora hablamos del tema en esta industria. Y es cómo ir delegando esa responsabilidad. Usualmente, ¿cuáles son los espacios donde usted ve que las familias han encontrado que pueden estas nuevas generaciones empezar a entrar? Pues mire, yo ahí creo que hay que romper un paradigma, y es ese paradigma de hermetismo que tienen a veces los patriarcas, de cerrarles la puerta a las siguientes generaciones y hacer un hermetismo total. El día vendrá, he tenido casos donde dicen, nosotros los llamamos, ustedes no tienen que estar aquí asomando la cabecita pensando a ver qué les vamos a dar o dónde los vamos a involucrar, sino nosotros los llamamos. Donde usted salga con esa frase de nosotros los llamamos, ellos van a perder total interés, se van a ir, se van a marginar, y el día de mañana que los necesitemos va a ser muy difícil atraerlos. El talento innato, si la familia es responsable y los ha formado bien, cuando uno le da en educación, formación, cuando uno lo incluyen, uno es talento susceptible de poder llegar a aportar dentro de ese negocio, dentro de ese patrimonio familiar. Entonces, atado con la pregunta anterior de cómo involucrarlos a partir de la educación, de las experiencias y de la comunicación, yo creo que es donde se puede atraer talento y se puede
formar a esas personas para que lleguen en el momento adecuado. Y acá hay un ejercicio muy importante que hay que hacer incluso desde los 14, 15, 16 años, y es ponerles oficio. Porque es que en un universo patrimonial familiar donde hay empresa, donde hay activos, donde hay fincas, donde hay colecciones, donde hay una infinidad, digamos, de activos tangibles e intangibles, cada miembro de la extensa familia podría tener es susceptible de tener un rol. Entonces usted cure la colección. Usted que está más dedicado a la filantropía y a los temas sociales, dedíquese a eso. Usted ayúdele a su tío en esto. Usted haga una pasantía en la empresa de la familia. Es decir, hay manera de ponerles oficio. Entonces, cuando uno pone oficio y vincula a la gente a ese universo que es de uno, que es propio, uno le coge cariño. ¿Ok? Hay una frase muy linda que dice que nadie puede amar lo que no conoce. Y yo creo que en las familias tenemos que poner a las generaciones, incluso yo hablo en el next, porque yo creo que los chiquitos de 3, 4, 5 años hay que involucrarlos desde ya. Hay una frase espectacular, y yo soy mucho de frases, Juan Pablo, y es que este mundo no nos pertenece, sino que nos fue dado por nuestros nietos para que se los cuidemos. Entonces la planeación de uno tiene que ir de los hijos y de los hijos a los nietos, uno tiene que ir 2 generaciones adelante. Así como uno recibió un legado, uno tiene que también transmitir un legado. Entonces, es un tema de involucramiento y de ponerle oficio a la gente. Gracias, Rodrigo. Una aproximación al tema, una manera diferente de ver estos temas de patrimonio familiares. Y precisamente hablando de la siguiente generación, hay un reto que con frecuencia tienen las familias y es el tema de meritocracia. El cómo, digamos, seguramente hay algunos miembros de familia mejor capacitados o con más talento, no sé, o con más experiencia para asumir ciertos roles que otros. Pero tiende a generarse en la generación que está llegando como los gringos dirían un entitlement, donde no, la persona se siente con derecho a, digamos, participar en la compañía familiar, muchas veces sin tener las competencias para eso. ¿Cómo manejar eso en las familias? ¿Cómo lo manejan, digamos, usted de lo que ha visto? Pues yo creo que hay que romper, esos son paradigmas, esos son tradiciones, esos son, digamos, tradiciones que vienen de la familia, de pronto, de que como la empresa es de uno puede hacer lo que quiera con su empresa, o yo soy el patriarca y yo mando, entonces yo meto ahí al que quiera meter. Eso es peligroso, porque es un arma de doble filo, porque entonces después todo el mundo se va a sentir, digamos, autorizado para entrar. Entonces hay familias que toman, digamos, la visión equivocada, hay familias que toman la visión equivocada de ser herméticos, de cerrar la puerta. Hay familias que la abren mucho. Yo creo que hay que llegar a un justo medio, Juan Pablo. Ya. Y el justo medio es la objetividad. Y es que si yo tengo reglas objetivas, no subjetivas, al interior de mi empresa, yo tengo unos indicadores, yo tengo unas escalas salariales, yo tengo unos cargos y yo tengo unos perfiles del cargo, pues yo simplemente lo que digo es, ahí está la empresa es de la familia, miren si ustedes califican en esos cargos y si califican ustedes entran en igualdad de condiciones. Las familias, digamos, prestantes de nuestro medio que iniciaron estos temas de planeación hace unos 30, 40 años, como los Santos con el tiempo, los Carvajal con Carvajal, que recibieron asesorías, digamos, muy especializadas en su momento y tuvieron los primeros protocolos de familia, fue lo primero que hicieron. Usted vio cómo las jóvenes generaciones de esas empresas les tocó irse a formar afuera, les tocó ir a aprender con el dinero de los demás, en un buen sentido de la palabra. Voy y trabajo en otras empresas, ahí me formo, ahí me gano mi salario, y cuando ya tengo la experiencia requerida, ahí sí entro a aportar y a fortalecer lo que es propio, pero no entro a aprender con el dinero propio o con los errores propios, que es nefasto para la familia. Rodrigo, se nos empieza a acabar el tiempo, pero yo no puedo dejar de preguntarle por el libro. Fue un libro que me leí en menos de 24 horas, ya me acuerdo. Tenía un examen médico al día siguiente y básicamente entre espera y espera, todo el día estuve leyendo y lo terminé muy rápido. Me hizo muy pasadero, digamos, ese momento de exámenes. Pero quería preguntarle, oiga, ¿qué mueve a un abogado experto en estos temas de familia a escribir un libro? O sea, ¿qué lo llevó a eso? Pues, Juan Pablo, yo creo que es un poco el deber uno como profesor y conferencista de aportarle algo a la academia del medio, es dejar algo que trascienda.
es algo que produzca efectos en otro ámbito diferente al ámbito profesional de uno, es poder compartir. Y la academia está llena de libros tipo receta, cómo tener una junta directiva, cómo ser exitoso, cómo evitar, cómo hacer. Esos son los típicos libros receta, que si bien son muy útiles, son libros que se compran, quedan en el anaquel, son de consulta, pero una novela y una novela formativa, que es una novela que busca transmitir un mensaje profundo desde el autoconocimiento y la reflexión, era algo que no existía en este medio. Entonces, ni yo iba a ser novelista para sacar una gran novela y buscar trascender como escritor, ni tampoco me quería meter en el corte de hacer un manual. Entonces me fui por el justo medio y fui armando un relato en torno a una familia, la familia Robles, por eso el libro se llama Los Robles. Es un retrato de una familia donde el lector se puede ver retratado, donde hay una invitación al autoconocimiento, a la reflexión, y donde el libro termina con un decálogo de 10 consejos que le va a ayudar precisamente a una familia a trascender y a caminar, digamos, mucho mejor por ese camino vericueto, ese camino lleno de vericuetos que es el proceso de transición y de sucesión en un patrimonio de familia. Oiga, Rodrigo, y ya para cerrar, ¿cuál fue el mayor reto? Escribiendo la novela, digamos, usted al final era un escritor entusiasta, pero ¿dónde sufrió? Digamos, ya sabemos dónde gozó porque la obra es espectacular, pero ¿dónde estuvo el reto mayor? No, el pánico escénico, el pánico de salir y de que lo lean a uno, porque a uno siempre lo han leído los clientes, las familias, con las recomendaciones, con los conceptos que uno da, con las presentaciones, pero ya salir uno al ruedo a que lo lean en otros países, la versión en inglés está en proceso, luego saldrá un libro en inglés, ya toda esa parte de trascender y llegar a un público abierto donde lo van a juzgar a uno, ese pánico escénico es fuerte, y después ya la meticulosidad, digamos, y el rigor de no cometer errores, de ser preciso con las fechas, una cantidad de cosas donde sufrí bastante, pero al final me la gocé y el libro tiene un genograma de los 60 y pico miembros, tiene esquemas, tiene cosas muy divertidas que me la gocé haciéndolo como ustedes. Bueno, Rodrigo, y para los que lo leímos, y ya para cerrar antes de despedirnos, ¿habrá segunda parte? Yo quedé iniciado. Hay como historias que me faltan. Yo creo que sí, Juan Pablo. Yo creo que tiene que haber una segunda parte porque cada personaje y cada núcleo puede, digamos, exponencialmente generar más historias. Y yo desde la presentación del libro dije que esto eran unas historias para tejer historias. Entonces yo creo que el libro da para una segunda parte. Bueno, pues Rodrigo, muchísimas gracias por el espacio en el día de hoy. Creo que quedó mejor inaugurado imposible estos World Talks. Y esperamos tenerlo más adelante nuevamente por acá. Aquí estaremos para conversar de estos temas, Juan Pablo. Muchas gracias, Rodrigo.